recordar un poco. Recordando un poco que el día de ayer estuvimos conversando sobre esta presentación, empezamos a ver lo que era el tema de instrumentación. Vamos a ver esto por aquí. Y revisamos este sistema de control con el fin de ver los diversos elementos que forman parte del sistema de control. Vimos que se utiliza la representación por diagrama de bloques, en la cual utilizamos bloques, flechas y estos discos que son sumadores. Y que los sistemas de control en general tienen esos elementos. Una variable de entrada o de referencia, un bloque controlador, un bloque actuador que modifica el proceso, un bloque proceso, obviamente, la planta, y la realimentación dada por el medidor. Y en medio tenemos una señal de perturbación que hay que tomar en cuenta también. Y obviamente la variable de salida, que en este caso se llama variable controlada. Y ahí se describían los diversos elementos. Colocamos un ejemplo de un tanque y colocamos allí sus diversos elementos de control. También mencionamos un segundo ejemplo, donde veamos un esquema de lazo abierto y un esquema de lazo cerrado. Y también observamos, por ejemplo, en este caso, otra vez los diversos elementos que configuraban un lazo de control. Y fuimos hablando de las definiciones de cada uno de estos elementos, que la variable de proceso, ¿verdad? La variable de medida que se desea estabilizar. Vimos lo que era el set point, que es el valor de consigna o el valor deseado. Vimos lo que hacía el de error, que era la resta del set point versus la variable de proceso. También definimos lo que era un elemento primario, el transductor, el transmisor, y vimos los diversos tipos de sensores. Y estábamos justamente viendo esta parte. Sensores de presión, sensores de caudal, medición de nivel y medición de temperatura. En el caso de presión, vimos lo que era el tubo Bourdon, ¿no? El cual era un medidor en forma de C, donde entra una presión de aire por la parte inferior y ocasiona un desplazamiento del medidor. Ahora vamos a ver lo que es la medición de caudal, ¿no? Entonces vamos aquí a compartir los medidores de caudal, que es otra PPT que tengo por aquí. Muy bien, en el caso de la medición de caudal, podemos observar aquí que se define el flujo caudal, la relación entre la cantidad de flujo que circula por unidad de tiempo por una sección de un proceso o un sistema. Y mencionamos que había dos tipos de mediciones de caudal en general. Medición volumétrica, cuando medimos volumen, metros cúbicos por unidad de tiempo, o los medidores másicos, donde medimos masa por unidad de tiempo. Y en el caso de medición, en los medidores más comunes, en este caso los medidores por presión diferencial, que se basan en el hecho de que el paso de un fluido por una restricción cualquiera produce una diferencia de presión entre la parte anterior y posterior de la misma. ¿Sí? Y esa diferencia de presión nosotros la aprovechamos para medir caudal, porque
el cambio en el caudal va a ser proporcional al cambio de esa presión. Y en ese caso, entonces utilizamos algunas ecuaciones, se definen algunas ecuaciones, la ecuación de Bernoulli más que todo, que me relaciona la presión con el caudal. Entonces, esa presión que genera el caudal, nosotros utilizamos unos manómetros. En este caso llamamos un transmisor o medidor de presión diferencial, el cual se va a encargar de tomar esa presión diferencial que proporciona el caudal y convertirla en una corriente eléctrica. Más o menos el principio de ello. Y mencionamos que el elemento más común es la placa orificio, el cual es un dispositivo disco con un orificio que se coloca en la tubería. Y a través de él, nosotros podemos generar la diferencia de presión. Hay otro tubo, que es el tubo Venturi, que tiene esa forma. Es un tubo que se encoge en el centro y después se vuelve a expandir. Es cilíndrico, tubo cilíndrico. Y esa restricción en el tubo que vemos en el centro y esos dos orificios es donde nosotros tomamos la presión. Presión aguas arriba y presión aguas abajo. Y se genera un cambio de presión. Esa diferencia de presión es la que nosotros medimos con un medidor de presión diferencial. Otros medidores que tenemos son los desplazamientos positivos. Son medidores donde una pieza interna gira y esa rotación de la pieza interna va a ser proporcional al paso de fluido que hay entre la tubería. Como ahí vemos, en el centro, un medidor oval en el que esos elementos que aparecen allí giran dentro de un envase cilíndrico, circular, según el fluido que pasa por el envase. Se llama desplazamiento positivo porque justamente ellos giran en torno al paso del fluido. Y me da una medición exacta del caudal. Porque el caudal va a depender del volumen que hay entre los intersticios de las piezas. Por ejemplo, en el caso derecho, vemos allí, por ejemplo, dos roscas. Y entre los dientes hay un volumen. Y ese volumen es un volumen preciso. Por tanto, estos medidores se utilizan tanto para medir caudal como para cantidad de fluido. También tenemos los medidores de turbina, que se parecen a los desplazamientos positivos, con la diferencia que lo que hay adentro es una pequeña turbina que gira en función del paso del fluido que pasa por ahí. Aquí tomamos el caso. Vemos un disco dentro de un tubo y cuando pasa el fluido, él empieza a girar. Y con un sensor magnético, que también puede ser óptico, nosotros detectamos el giro de esa turbina. Y bueno, los otros medidores que tenemos que son importantes son los medidores electromagnéticos, los cuales se basan en la ley de Faraday. Y en esos medidores, ¿sí? Vamos a quitar la representación gráfica. Lo que hace que en el tubo de ese flujo, en la dirección del flujo, y dentro del tubo, perdón, afuera del tubo se colocan unos electroimanes que generan un campo magnético proporcional al paso del flujo. Por la ley de Faraday, si por el paso de un flujo eléctrico se coloca un campo magnético perpendicular, se genera una tensión o un campo eléctrico que va a ser proporcional al paso del flujo y al campo magnético. Por eso que se colocan aquí dos electrodos, dicen E-voltage. Son dos electrodos que se colocan al lado de la tubería que van a medir ese campo eléctrico generado dentro del tubo y que va a ser proporcional, según la ecuación de Faraday, a el paso del flujo en la tubería. Bien, aquí hay unos videos, a ver si logro compartir el video, pero ahora no sé. Esto no está compartiendo tan raro mi computador. Hay unos videos que, bueno, yo también se los coloqué en el ambiente de aprendizaje. Así que los puedo abrir. O sea, los subí al intranet, esos videos, porque es una ayuda visual sobre los medidores de flujo. Que tengo una idea más clara del caso de la medición de caudal, ¿no? A ver si lo consigo aquí.
no me deja compartir, así que en el ambiente de aprendizaje yo les coloqué unos videos. Yo se los voy a subir por aquí, pero esto todavía, porque el sistema no me está dejando compartir la pantalla. Por aquí el archivo. Por ejemplo, es uno. Y por aquí tenemos otro video. Y este otro. Uno de ellos tiene que ver con la medición de presión diferencial y el otro video tiene que ver con la medición por ultrasonido y electromagnético. Ahí se va a quedar, lo pueden ver en la tranquilidad de su hogar, ya que esto no me deja compartir. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir ahora con la medición. Pantalla positiva. Vamos ahora a ver la medición de aquí, medición de nivel. Aquí la diapositiva. Muy bien. En este caso, en los procesos industriales es necesario contar con medidores de nivel de sólidos y o líquidos, acorde a las características de operación y de la carga, a la disponibilidad económica y a la necesidad de respuestas rápidas de medición. ¿Sí? Entonces, el medidor de nivel de líquido hay mucha variedad, hay muchos principios de funcionamiento. Nosotros aquí, claro, por un tema de tiempo, vamos a restringir a unos cuantos para que tengan una idea de los más utilizados en la industria, ¿no? Vamos a empezar con la medición directa. La medición directa consiste en los medidores en los que uno puede detectar directamente el nivel de un proceso. Para ello utilizamos sensores tipo sonda, que no es más que una varilla o regla graduada que se coloca para la medición instantánea de nivel. Un método muy, vamos a decir, muy simple. De hecho, se utiliza en algunos procesos como los tanques subterráneos, por ejemplo, las bencineras, para medir el nivel de benzina que hay en la gasolinera. En los tanques subterráneos se utiliza una regla graduada. Se quita una tanquilla que está en el suelo y se introduce la regla. Y luego se saca la regla y se ve la parte húmeda con gasolina. Y en función de eso se determina el nivel. Es un medidor muy sencillo realmente, ¿no? Y muy utilizado en la industria. Aunque tenga esa apariencia, aunque no sea nada de electrónico ni automatizado, ¿no? Otro método que aparece aquí es la varilla graduada. Aquí salen las representaciones gráficas, donde podemos ver la varilla graduada dentro del tanque. Y el lado derecho tenemos una varilla con gancho que se utiliza para medición de precisión. Pero esto no es para tanques subterráneos,
pero para medición de envases pequeños. Se utiliza mucho en los laboratorios para determinar la altura precisa con un tornillo micrométrico que se coloca aquí al principio arriba, para determinar exactamente el nivel de un fluido en un tanque cerrado que no se puede observar por dentro, ¿no? Tenemos otro medidor directo que es el nivel de cristal, que se basa en colocar un tubo paralelo al tanque. A través de dos tomas, una toma alta y una toma baja, se coloca un tubo de vidrio que puede estar acorazado con una cubierta de acero. Pero ya ese tubo de vidrio es poder, por la ley de los vasos comunicantes, ver el fluido que hay dentro de un tanque cerrado. Por ejemplo, eso se utiliza mucho en la medición de nivel en las calderas, porque en las calderas son lugares cerrados de acero donde no se pueden colocar medidores dentro de la olla, en este caso del hogar donde está el agua hirviendo. Entonces, en esos casos, se colocan tubos externos acorazados en acero para evitar la explosión, y allí se puede observar el nivel que hay dentro de la caldera. Ahí tenemos por algunos ejemplos gráficos de tubos reales de este tipo. Otro medidor de nivel muy utilizado en la industria son los de medición por presión hidrostática, que son los que es basados en la presión, en los que llaman uno los manómetros, que ya vimos el día de ayer. Son los manómetros, no hay más que conectar en la base del tanque un manómetro, ¿sí? Entonces, por la ley de la presión hidrostática, o la ecuación de la presión hidrostática, sabemos que el nivel H del tanque es proporcional a la presión. Ahí vemos, de hecho, que la presión en un tanque va a ser igual a la altura por la densidad por la gravedad. Si conocemos la densidad del fluido, la gravedad es una constante y, bueno, multiplicamos por H. O sea que H va a ser igual, la altura va a ser igual a la presión que da el manómetro partido por densidad por gravedad, ¿no? Y ahí vemos la representación. Vemos un tanque y en el fondo se coloca el manómetro. Lo que hace es que uno quita la escala que está en presión y coloca una escala dado en nivel. Aquí tenemos una representación utilizando las normas ISA, donde colocamos un indicador de nivel basado en presión hidrostática, en este caso presión diferencial. En el centro tenemos un transmisor de nivel con indicador de nivel conectados en serie. O sea, uno transmite y el otro lo que hace es visualizar. Y en el tercer caso, al lado derecho, tenemos un transmisor de nivel con dos tomas, una toma abajo y una toma arriba. Este es para tanques cerrados. Cuando los tanques son cerrados y queremos conocer el nivel, utilizamos este tipo de medidor, el cual hace la resta de la presión superior del tanque menos la presión inferior del tanque. Y eso le da a uno el valor de nivel que tiene ese tanque. Otros medidores que tenemos son los de empuje del líquido. Esos son los flotadores. Los flotadores no son más que, como sale aquí en el dibujo, un elemento que está dentro de un tanque que se va a desplazar con respecto al nivel. Y él, al moverse, genera en el otro extremo la apertura o cierre de una válvula. Esto es un medidor básico que tenemos en los tanques de nuestras casas, por ejemplo, en el cual nosotros lo utilizamos para controlar. Medimos el nivel y se controla el nivel del tanque. Ese es el más básico que hay. Aquí tenemos otro que se llama conexión directa, que es cuando los tanques son grandes, se utiliza la comunicación, se utiliza un pozo externo al tanque, cuyo nivel va a ser proporcional al que está dentro del tanque. Eso del pozo se hace porque muchos tanques tienen movimiento. O sea, están cayendo el chorro de agua, se está llenando y genera olas. En cambio, si nosotros utilizamos un vaso comunicante, allí el nivel se va a mantener constante, sin perturbación. Entonces, ahí nosotros colocamos el flotador. ¿Sí? En este segundo caso que aparece al lado, es cuando el tanque es muy alto, muy hondo. Entonces, en esos casos se utiliza un juego de poleas con unas guayas para el desplazamiento del flotador. Por ejemplo, en las represas de agua,
donde se quiere medir el nivel del embalse de la electricidad, no sé, por ser la corriente de la hidroelectricidad, o se acumula el agua para bebida, el agua potable. Entonces, en esos casos, como el nivel puede variar metros o decenas de metros en el año, se colocó un pozo al lado de la represa, y en ese pozo, por los vasos comunicantes, va a tener el mismo nivel que el embalse. Entonces, allí, como no se puede colocar un flotador que se mueva tanta altura, se utiliza eso, una correa, una polea, un contrapeso, y conforme se va desplazando el nivel, el flotador va subiendo y bajando varios metros, y se va registrando en una aguja en la parte superior del desplazamiento del flotador. Hay unos que utilizan conexión magnética, o sea que son flotadores que tienen adentro un imán que se va a desplazar, que permite que el flotador sube y baje, y se va registrando el comportamiento del sistema, ¿no? Ok, Felipe, no pasa nada. Bien, entonces esos son flotadores tipo magnético, ¿no? Entonces, ahí estamos de conexión eléctrica, que son flotadores que tienen detectores en los extremos para medir el nivel alto o nivel bajo en un tanque. Como se ven estos que están aquí, ¿ven? Con una varilla y tengo varios flotadores. Estos flotadores tienen contacto eléctrico. Y entonces miden varios niveles, nivel bajo, nivel alto, nivel intermedio. Depende la configuración que tengan los flotadores. También tenemos los sensores por radioactividad. En ese caso, son sensores que se utilizan para medir el nivel en condiciones extremas. Por ejemplo, en los reactores donde se acumula el mineral de hierro, que va cayendo a través de una correa transportadora, no es posible colocar ningún medidor interno porque todo sería destruido por la caída del mineral de hierro. Entonces, en esos reactores se coloca en la parte externa un emisor de radioactividad, y en el otro extremo del tubo se coloca un detector Geiger. Que según varíe la radioactividad en el detector, se sabe que el nivel llegó o no a un determinado nivel. Aquí vemos el ejemplo, un tanque, y tenemos la fuente radioactiva y el detector radioactivo. ¿Sí? Entonces, claro, si el nivel sube o baja, va a haber un cambio en el detector. Entonces, ahí es cuando detectamos el nivel. ¿Sí? En el caso del medidor ultrasónico, que es otro tipo de medición no continua que se coloca fuera del tanque, lo que se hace es emitir una señal ultrasónica a través del tanque. Y cuando cambia la recepción de la señal, quiere decir que se alcanzó el nivel determinado. Entonces, parecido al radioactivo, porque en vez de colocar una fuente y un detector, se coloca una fuente ultrasónica y un detector de ultrasonido. La ventaja del sensor ultrasónico es que no es radioactivo. Es un sensor limpio, más sano, se puede quitar y poner, no se tiene que quedar fijo en el tanque. Por tanto, tiene un mayor uso en los sistemas. Y esa es otra medición de nivel. A pasar a medición de temperatura. Y en el caso de la medición de temperatura, vamos a ver estos termómetros de expansión, termómetros resistivos y termómetros termoeléctricos, ¿no? Y esa temperatura caracteriza el grado de calentamiento del cuerpo.
Si dos cuerpos a temperaturas distintas se ponen en contacto térmico entre sí, el cuerpo más caliente cede calor al cuerpo menos caliente. Y como resultado, el cuerpo más frío se calienta y el más caliente se enfría. La temperatura no se puede medir directamente, sino se mide es los fenómenos que ésta ocasiona en los cuerpos, ¿no? Entonces veamos. La escala de temperatura. La primera escala, o la escala que nosotros utilizamos en nuestros países, que es la escala Celsius, ¿sí? Viene fijada desde 1742 por Anders Celsius, y en ella se toman como valores de referencia la temperatura de ebullición del agua y la temperatura de fusión del agua, el punto de congelación. Al punto de congelación le colocamos 0 grados centígrados Celsius y el punto de ebullición le colocamos 100 grados Celsius. Y entonces eso lo dividimos en 100 partes. Por eso que se llama escala centígrada, que viene de 100, ¿no? Estos dos puntos están tomados, bueno, aquí se menciona esto que acabo de decir, ¿sí? Pero hay otras escalas. Aquí tenemos Celsius, la que nosotros conocemos. Del lado izquierdo tenemos la escala del Fahrenheit, que es la utilizada por los Estados Unidos, la escala anglosajona, en la cual la temperatura de fusión del hielo está a 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición del agua estaría a 212 grados. Por tanto, una escala no es centígrada porque hay 180 divisiones entre 32 y 212. Entonces, es otro tipo de escala. Y ahí mostramos la ecuación de conversión. Vemos que para pasar Celsius a Fahrenheit, lo que hay que tomar la escala de Celsius, la multiplicamos por 1.8 y el resultado le sumamos 32. Esto me va a dar la escala en Fahrenheit. Del lado derecho tenemos otra escala, que es la escala del Kelvin. Esa es la escala del Sistema Internacional de Unidades. La escala Kelvin parte del 0 grado absoluto, o el 0 absoluto, sin la palabra grado. Porque el Kelvin no se le dice grado, se dice absoluto, se le dice Kelvin. Entonces, el Kelvin parte de 0 absoluto y va subiendo de forma lineal hacia la parte a mayor temperatura. Entonces, cuando estamos al punto de fusión del agua, de fusión del agua, no, del hielo, lo llamamos 273 Kelvin. De allí al punto de ebullición del agua serían 100 partes y por tanto marca 373 Kelvin. Por tanto, hay una equivalencia fácil entre el Kelvin y el Celsius, que es la suma de 273. Por eso es que cuando vemos ahí la conversión de Kelvin, simplemente tomamos los grados Celsius y le sumamos 273. Y eso nos va a dar directamente en Kelvin. Y ahí tenemos un resumen de esa escala. Las divisiones que hay entre cada una de ellas, que son 100 divisiones. Otro sensor, entonces se llama que otros los sensores, ¿no? Un sensor que está agarrando cada vez más auge en la industria y en el uso cotidiano son los sensores piroeléctricos. Los sensores piroeléctricos son sensores sin contacto, de temperatura sin contacto, a través de la detección de la radiación que emiten los cuerpos. Todos los cuerpos emiten una radiación que va a depender, según la ley de Planck, depende de la temperatura del cuerpo, para la redundancia. Entonces tenemos, por ejemplo, la radiación infrarroja, que existe en el espectro electromagnético, una longitud de onda que es más larga que la longitud de onda visible, y en una longitud de onda que no se puede ver. Los objetos que generan calor también generan radiación infrarroja, incluyendo los animales y el cuerpo humano, del cual la radiación más fuerte tiene una longitud de onda de 9.4 micras. Este rango infrarrojo no logra penetrar por muchos tipos de materiales, como lo son el vidrio y el plástico, o por una ventana. Entonces, pero lo podemos utilizar, si construimos un sensor que sea capaz de detectar la radiación infrarroja, podemos saber la temperatura de un determinado cuerpo. No sé, los experimentos de radiación se basan en la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo. Hay una ecuación que me dice esto. W igual
a la energía radiante multiplicada por la temperatura a la cuarta potencia. Entonces hay una relación entre la radiación emitida y la temperatura, y eso es lo que se aprovecha, ¿no? Entonces los tipos de sensores clásicos que vemos en el mercado tienen esa forma, como una pistola, en la cual uno apunta al objeto que se quiere medir y se detecta el valor. O sea, él tiene una mirilla láser, pero no es porque mide por láser, simplemente para apuntar la mirilla. Y realmente lo que hace es recibir la radiación del objeto donde él está apuntando. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es la distancia, porque mientras mayor sea la distancia entre el objeto medido y el medidor, va a haber una dispersión de radiación. De hecho, estos medidores ahorita están de moda, porque ven que cuando uno va a un mercado o a un lugar determinado, a uno le pasan el detector piroeléctrico. Que entonces que se pone el médico, bueno, se pone el asistente del supermercado, para el caso del líder, y te mide la temperatura en la cara o en la mano. No, son sensores de este tipo. Otros termómetros que tenemos son los termómetros de expansión, que son los más típicos, son los termómetros de vidrio, que todos conocemos, ¿no? En cual es un recipiente de vidrio que en su interior tiene una concavidad donde normalmente hay alcohol. Puede haber mercurio o puede haber un gas. Por cierto que este material que está en su interior, con los cambios de temperatura, tiende a dilatarse o contraer. Y por tanto, dentro del tubo de vidrio, él va a subir o bajar por motivo de esa contracción. Aquí vemos que los 4 materiales más utilizados son el mercurio, el pentano, el alcohol y el tolueno. Y salen ahí los márgenes de temperatura. Por ejemplo, el mercurio es el que tiene el margen más expandido, de menos 35 grados hasta 280 grados. Por eso es el más utilizado en lo cotidiano. Lo único malo del mercurio es que es peligroso, pues si se rompe el termómetro de mercurio es una fuente de contaminación, ¿no? Otro termómetro que tenemos importante es el bimetálico. Los termómetros bimetálicos se basan en la unión de dos metales diferentes que tienen coeficiente de dilatación diferente. De tal forma que cuando aumenta o baja la temperatura, uno de los metales se va a encoger o expandir más rápido que el otro, ocasionando una deformación del material. Esa deformación, como se visualiza aquí, por ejemplo, en una temperatura determinada, tenemos un valor determinado, que está en línea recta, y cuando la temperatura cambia, por la dilatación de los metales, él se curva. Y al curvarse, esa curvatura es proporcional al cambio de temperatura. La ventaja de los bimetálicos con respecto a otros sensores es que como ellos son de metal y se curvan, tú lo puedes utilizar también como controladores de temperatura. Es decir, abren o cierran un circuito eléctrico. Es una ventaja que también traen ellos, ¿no? Físicamente lo podemos ver así, una varilla donde está el bimetálico y una aguja que se va a mover en función de la deformación. Otro termómetro que tenemos es el bulbo capilar. El bulbo capilar también es un termómetro de expansión. El bulbo viene siendo una cápsula de cobre o de acero en cuyo interior hay un mercurio o un gas. Y el capilar es un tubo delgado, largo, en cuyo extremo tiene, vamos a suponer así, algo en forma de C, una espiral o tiene un tubo burdón tipo C. De tal forma que cuando el fluido que está dentro del tubo se expande por el cambio de temperatura, él se va a deformar en el extremo. Y esa deformación la podemos registrar como una medición de temperatura. También se puede utilizar como termostato, así como el bimetálico. Pues como él cambia y es metálico, él puede abrir o cerrar un circuito eléctrico. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí está el bulbo, que se expande hasta la aguja donde él tiende a girar. Pues dice que hay 4 clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, en dependencia de cuál es el tipo de material que va dentro del tubo. Si es líquido, vapor, gases o mercurio.
Ahora tenemos los termómetros resistivos. Los termómetros resistivos son los que se basan en una resistencia eléctrica que cambia su valor con respecto a la temperatura. También se le denomina RTD o termoresistencia, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, el símbolo de la termoresistencia y esta imagen. El otro tipo que es similar a este sería el termistor. El termistor también es un termómetro resistivo, pero en este caso está basado en semiconductores. Por tanto, es mucho más económico que el anterior, porque el anterior está hecho de platino normalmente. Y se le dice también PT100 a los termoresistencias de platino. En el caso de los termistores, son no lineales. Porque, bueno, los semiconductores son dispositivos no lineales, así que no les queda otra que la resistencia del termistor comportarse como un componente no lineal. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos gráficos de este tipo de componente, donde podemos observar el termistor, por ejemplo, en este caso, que parece un condensador con 3 terminales, pero con 2 es suficiente, pero se utilizan 3 para la compensación de la temperatura ambiente. Y desde el punto de vista industrial podemos ver así que van encapsulados en una varilla de acero, en cuyo en el extremo se encuentra, en la parte interior y en el extremo se encuentra el termistor. Del lado derecho que vemos aquí, del lado izquierdo vemos lo que uno llama el cabezal, que es simplemente para la conexión eléctrica con el transmisor. Y finalmente tenemos las termoresistencias, los termómetros termoeléctricos, los famosos termopares o termocuplas, que están basados en 2 conductores eléctricos de materiales diferentes o aleaciones diferentes, en el cual, según el efecto Peltier y el efecto Seebeck, en la punto de unión, en la soldadura de los 2 metales, si ocurre allí un cambio de temperatura, se va a generar una tensión electromotriz, bueno, electromotriz no, electrovoltaica, en el extremo, que va a ser proporcional a ese cambio de temperatura. Por tanto, es un sensor muy sencillo, muy fácil de fabricar, muy económico y por eso es muy utilizado en la industria, ¿no? Tiene como ventaja que puede medir un gran alcance, desde menos 270 hasta 2300 grados. Hay varios tipos, ¿no? O sea, se identifica con LED y va a depender de las aleaciones con las que estén fabricados los conductores. Es muy estable, es muy fiable, es pequeño y puede ser de mediano tamaño, pero bueno, suelen ser muy pequeños, más grandes es el encapsulado. La velocidad de respuesta es muy rápida, son robustos y flexibles y son de muy bajo costo. Aquí tenemos un ejemplo. Vean que aquí es una representación del encapsulado del termopar, donde en el extremo, donde dice el número 2, justo ese es el termopar, esa puntita que está allí. Es la unión de los 2 metales, la soldadura de los 2 metales. Están encapsulados y al lado derecho vemos el cabezal, que es donde está la conexión eléctrica. Realmente el termopar es muy económico. Lo que es caro en todo caso es el encapsulado, ¿sí? Lo que es costoso. Y aquí vemos los tipos, ¿eh? Como les decía, según la aleación, tengo varios tipos: B, C, E, J, K, R, S, T. Los más utilizados son el J y el K. Esos son los más utilizados. El J, que es hierro constatán, que va desde 184 grados hasta 760. Y el tipo K, que es el Chromium Alumen, que va desde menos 184 grados hasta 1260 grados. Ellos son los más utilizados porque no son tan caros y tienen un margen de medición muy amplio, ¿no? Pero claro, cuando las temperaturas son muy altas, hay que utilizar el tipo C, que llega hasta 2300 grados, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una tabla, llamamos tabla de los termopares, en la cual nosotros, o sea, porque la unión de esos 2 metales me genera unos milivolts, muy pequeños, del orden de los, bueno, no milivolts justamente, valores muy pequeños, de 1 milivolt, 0, algo milivolts. Entonces se utilizan tablas con esos valores estandarizados y únicos. Se utilizan unas tablas para representar ese comportamiento. ¿Ok?
ubiquemos, por ejemplo, aquí los grados y las unidades de grado. Si nosotros queremos ubicar 55 grados, buscamos 50 donde dice grados, buscamos 5 en la columna y eso nos va a dar a nosotros, que sea 2,849 milivolts. Así como se lee en ese tipo de escala. Bueno, aquí hay un ejemplo de uso. Si tenemos un circuito donde hay 45 grados, ¿cuál es la fuerza termoelectromotriz inducida? Entonces aquí lo que se busca en la escala, el 40 en la primera columna y en la quinta fila elegimos los grados. Entonces tenemos 45 y me da 2,321 milivolts. Así sencillito es como se calcula. Y aquí tenemos fotos de los elementos. Una cosa importante que se utilizan aquí también son los termopozos, porque muchas veces el tanque puede tener un líquido corrosivo, o a la hora para hacer el mantenimiento, cuando nosotros queremos sacar el termopar para evitar que se vacíe el tanque, se utilizan los termopozos, que son unos dispositivos sellados que se instalan en las tuberías o en el tanque para aislarlo del medio ambiente. Esta es la última aquí. Muy bien. Entonces ahora vamos a retomar nuestra diapositiva original. Hayamos visto los medidores de presión, de nivel, de caudal y de temperatura, ¿no? Entonces vamos a retomar un momentico. Entonces vamos a tomar nuestra diapositiva. Deme un segundito.
Bueno, me disculpen chicos, tuve un imprevisto. Y bueno, tuve que ayudar. Vamos a ver aquí entonces, seguimos con esto. Vamos a avanzar. La diapositiva. Vamos entonces ahora a ver la última parte de esta clase que tiene que ver con las normas ISA. Adelante, vamos a avanzar. Aquí. Bien. La nomenclatura normalizada asociada al instrumento, a la instrumentación. La norma ISA es la que utilizamos justamente para hacer las gráficas de los planos industriales. Utilizamos normas ISA, ¿no? También hay normas DIN y hay otras instituciones que nos proveen ese tipo de normalización. En el caso aquí de Chile, para la instrumentación industrial utilizamos las normas ISA, ¿no? A nivel de instrumentación se define un conjunto amplio de normas. En Chile, las normas de mayor uso a nivel de instrumentación son aquellas definidas por la Sociedad de Instrumentación Americana, las ISA, son normas de Estados Unidos. Pero también se pueden utilizar las normas DIN, que son las normas de Alemania. Son las normas que están más generalizadas en nuestros países. En el ámbito de instrumentación, las normas ISA se aplican a la instrumentación en general y las normas DIN se aplican a sistemas neumáticos e hidráulicos. Siguiendo aquí, tenemos, hay un tabulado de normas ISA de mayor uso. O sea, las normas que más utilizamos, vamos a ver, creo, son este grupo que aparece aquí, la ISA 5.1, 5.3, 5.4 y S20. ¿Sí? Pero hay más normas. Las normas ISA son un catálogo grande de normas que hablan de instalación de instrumentos para medición, temperatura, caudal, humedad. O sea, tiene un espectro muy grande de utilidad. En nuestro caso nos interesa son estas que están aquí. La norma S5.1 sobre simbología e identificación de la instrumentación industrial es el eje, porque ella se identifica cómo nosotros representamos gráficamente un instrumento industrial. La 5.3 son los símbolos de sistemas de control compartido, en este caso los sistemas computacionales, que son los instrumentos virtuales. La de 5.4 habla de los diagramas de lazos, que es cómo se hacen las conexiones eléctricas entre los instrumentos. Y la norma S20 es la que establece cómo se especifican los instrumentos industriales. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar más que todo la 5.1 y la 5.3. Y la 5.4, claro. La 5.1 especifica la nomenclatura. La nomenclatura está dada por dos cosas. Una es unas letras que nos representan el nombre del instrumento. Esas letras tienen esa estructura que aparece allí. Una primera letra que representa la variable a medir, puede ser nivel, presión, caudal, temperatura, pH. Y las letras sucesivas me representan la función del instrumento. O sea, ¿qué hace el instrumento? Si transmite, si indica, si graba, o sea, si es una alarma, si es manual, si es automático. Entonces ella se utiliza con este fin, las otras letras. Por ejemplo, en ese caso particular que aparece F y T, la F representa la variable, en este caso el flujo, el caudal. Y la IT va a representar la I de indicación y la T de transmisión. Entonces es un transmisor indicador de flujo. Eso es lo que representan esas letras ahí. Y la otra que está al lado, que dice identificación del lazo, es una combinación de letras y números que me van a decir a qué lazo pertenece, a qué circuito pertenece. Porque por ejemplo, un proceso industrial podemos tener múltiples lazos. Entonces y cada instrumento debe tener un lazo específico. Esto es lo que se representa allí. Valga decir que cada instrumento tiene una identificación única. Por ejemplo, en este caso, el FIT2A vendría siendo la identificación única de un tipo de instrumento. ¿Sí? No pueden haber dos instrumentos en una planta industrial que tenga la misma identificación. No puede haber. Tiene que haber, es como la cédula de identidad del instrumento. Esto en la industria lo llamamos el tag del instrumento. Es un número único que se utiliza justamente para representar los instrumentos que están en la industria. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, esto es lo que tiene que ver con las letras. Vamos a seguir aquí.
no excede 4 letras por instrumento. Y entonces aquí podemos tener una representación de esas letras. Podemos observar, por ejemplo, que cada letra tiene una identificación, así que es el alfabeto, en este caso, ¿no? La A, la primera, acuérdense que hemos hablado que está la primera letra y las letras sucesivas. La primera letra hace referencia a la variable, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la primera letra, la letra A, es análisis. La letra C, conductividad. La letra D, densidad. La letra E, tensión. Claro, esas letras tienen que ver con palabras en inglés, por eso es que a lo mejor no contrastan con la palabra castellana, ¿no? La F es de caudal, de flujo. H, manual. I, corriente eléctrica. L, nivel. M, humedad. Pero esa misma letra, si es una letra sucesiva o siguiente, va a indicar lo que hace el instrumento. Si es una alarma, por ejemplo, la letra A. Como primera letra es análisis, pero como letra siguiente es la alarma. La letra E es tensión, pero como letra funcional es elemento primario. Y así, ¿no? Bueno, hay varias letras allí. Estas son otras letras también que aparecen en los sistemas que podemos utilizar. Prácticamente es todo el alfabeto. Entonces, aparte de las letras están los símbolos gráficos. Los símbolos gráficos son los elementos pictóricos que representan también el instrumento. O sea que el instrumento tiene dos identificaciones. Por un lado están las letras que me identifican que es el tag del instrumento, la cédula de identidad del instrumento, y por otro lado está el símbolo gráfico que representa también el instrumento. Por ejemplo, el círculo representa un instrumento discreto ubicado en el campo. Si el círculo tiene una rayita en el medio, es un instrumento en el panel de control, en el gabinete. Si tiene una rayita pero punteada, es un instrumento ubicado en el panel pero de acceso restringido. Si ese disco está dentro de un cuadrado, es un instrumento virtual. Es un computador, ¿no? Bueno, aquí vemos que es un instrumento virtual. Si tiene dos rayitas, es un instrumento auxiliar, ¿verdad? Alternativo. Si es un rombo, es un control lógico programable. En este caso se llama interlock, una señal on-off. Entra a un PLC, por ejemplo. Y el propio PLC sería el rombo dentro de un cuadrado. Ese es el autómata programable, inteligente realmente, integrado, o sea, todo el aparato como tal, ¿no? Y están los símbolos para los vínculos. Flujo de material, flujo de proceso, flujo auxiliar, una señal de instrumentación eléctrica, es punteado, una señal de instrumentación o vínculo de software, son rayas y puntos, una señal con dos barritas me indica que es una señal de presión, ¿no? Y aquí vamos colocando otra vez, tenemos la señal de instrumentación de señal eléctrica on-off, son 4 rayitas. Si una línea con una X significa que es una señal de tubo capilar. Si es una línea con esa señalización que parece una sinusoidal y una señal de radiofrecuencia, infrarroja o fibra óptica. Si una señal con esa L que aparece ahí, una señal hidráulica. Y si aparece ese otro símbolo que es un fin o inicio de proceso. Son símbolos que utilizamos en la industria. Y otros símbolos importantes son los actuadores. Por ejemplo, una válvula se representa con 2 triángulos, 3 triángulos o 4 triángulos para indicar las cantidades de vías que tiene la válvula. En esta otra caso, una válvula mariposa, que es diferente a la otra válvula constructivamente. Tenemos el símbolo para una válvula de ángulo, el actuador cuando es un actuador manual, un actuador cuando es neumático, un actuador cuando es aire para abrir o aire para cerrar. Ahí tenemos el símbolo de un solenoide. Estas son todas son cosas que están en la norma. Para un motor, ¿verdad? Para un actuador basado en cilindro neumático o hidráulico. Y símbolos para equipos principales, por ejemplo, un motor, una bomba. Tenemos aquí una turbina, un cambiador de calor, un motor. Esos son símbolos que se utilizan allí también, ¿verdad? Bien, entonces vean, vamos a hacer aquí un ejemplo sencillito. Yo voy a levantar aquí la pizarra de Windows para hacer un dibujo. Claro, obviamente no les voy a pedir que ustedes esto se lo aprendan de un solo golpe, ¿no? O sea,
Yo lo estoy dejando en el ambiente de aprendizaje, esta PPT, y también estoy dejando unas guías de las normas ISA para que vean el resto de los símbolos y se puedan orientar de una forma más conveniente, ¿no? O sea, puedan estudiar mejor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que yo tuviera un tanque, y ese tanque yo quiero hacer un control de nivel. Vamos a suponer. Quiero hacer un... aquí. Quiero hacer un control de nivel. Yo quiero hacer un control de nivel. Yo colocaría, parece que en un lazo de control hay un medidor, un controlador y un actuador. En primer lugar, se supone que aquí tiene que entrar un fluido. Vamos a colocar aquí otro color. Vamos a suponer que tiene que entrar un fluido. Y para ello utilizamos una válvula. El símbolo de la válvula son los dos triángulos. Ahí entra un fluido por una válvula. Y entra el tanque. Estos son los símbolos normalizados para indicar inicio del proceso, la válvula, y esta es una señal gruesa, que es la señal de proceso. En la salida, que es una señal gruesa también, tenemos entonces otra válvula de salida y el fin del proceso, y utilizo el mismo símbolo para indicar el fin del proceso, ¿no? Indica que ahí terminó el proceso. Entra por aquí, sale por aquí. Ahora vamos a colocar entonces la instrumentación, que sería para hacer un diagrama tipo PID. Entonces en este caso, coloco una línea, vamos a otro color. Tomo aquí una línea y voy a colocar un medidor de nivel. Uso primero la letra del TAC, o sea, es un disco, perdón. Instrumento discreto, primero por un círculo. Un segundito, me están haciendo una llamada aquí. Ya. Bien, entonces este es el símbolo de un instrumento discreto ubicado en el proceso. Ahora tengo que colocarle los símbolos adentro. Como es nivel, nivel es con la letra L. Como va a ser un transmisor, coloco la letra T como letra siguiente. Letra T. Y indicamos aquí el lazo al que pertenece, 0,1, por ejemplo. Lazo 0,1. ¿No? Bien, ahora tengo que colocar el controlador. Entonces sigo aquí, una rayita. Y ahora esto va al controlador. Entonces el controlador también es un disco, ¿no? Bueno, esto es una señal, como es una señal eléctrica, vamos a colocarlo punteado para indicar que es una señal eléctrica. Entonces se coloca punteadito así. Y eso me indica que es una señal eléctrica. Y coloco entonces por aquí el controlador. Coloco otro disco. Vamos a suponer que ese controlador está en un gabinete, en la sala de control. Entonces ahí tengo que colocar una rayita en el medio. Para indicar que él está así, en una sala de control. No es como este que está local. Como es nivel, en un control de nivel, coloco una L de nivel y la C de controlador, como salen las normas. Y pertenece al lazo 01. Lazo 01. Por ejemplo. Luego, ese control va a actuar sobre la válvula, sobre esta válvula. Entonces, esa válvula tengo que colocar un tipo de actuación. Entonces, para decir que es un actuador neumático de aire, tiene este símbolo. Eso me indica que es un actuador neumático. Por tanto, la señal de la válvula, que es aire comprimido, tiene dos rayitas así, que me indica que eso es aire comprimido. Como la señal del controlador es una señal eléctrica, para conectarla con esta señal neumática, yo debo utilizar
un convertidor. Entonces, convertidor es otro instrumento. Se representa otra vez con un disco. Perdón. Disculpen, quedó feo ahí como con un cerebro ahí. ¿No? Coloco aquí un disco. Y entonces, internamente voy a colocar la letra L de nivel y I. Eso me indica que es un convertidor. Coloco el lado 01. Y en un ladito coloco I-P. Eso me indica que es un convertidor IP. Convierte presión a o corriente a presión. De completo aquí. Punteadito. Y del otro lado termino la conexión neumática. Entonces, esto que está aquí que he dibujado es un lazo de control de nivel. Y este conjunto lo llamamos un plano. Esto es un plano. O diagrama. PAID, en inglés, que es diagrama de instrumentación y tuberías. ¿Sí? Para que sepan esto aquí, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir entonces con la diapositiva. Diapositiva. Nosotros vimos todo esto y estamos aquí. Entonces, para poder interpretar un plano, los procesos que seguimos normalmente es esto. Inicialmente se debe comprender el proceso industrial, hay que hacer referencia al plano, hay que comprender la filosofía de control implementada en esa fase del proceso. Seguidamente se debe analizar bajo el espíritu del proceso la comprensión de los lazos existentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de este tipo. Tenemos aquí, por ejemplo, dos tanques diferentes y tenemos diversos tipos de instrumentación. Por ejemplo, en el tanque superior tenemos, por ejemplo, aquí el disco, la letra TI. Esto es un indicador de temperatura. Del lado derecho tenemos la letra TP, que es un transmisor de presión. Tenemos una válvula de entrada, bueno, en este caso una válvula de salida, hay que tener el símbolo PV, que es válvula de presión. Aquí tenemos, por ejemplo, otro símbolo que dice LG. Eso es una garga de nivel, o sea, un medidor de nivel. Eso realmente es un visor de cristal.
y tiene 2 tomas. Y en la parte inferior de ese mismo tanque dice LT, que es un transmisor de nivel. Y vemos que en la parte inferior entra, hay un agua que sale, water, y hay una válvula, LV. ¿Sí? Del lado izquierdo de ese tanque que se llama Out Drown, tenemos compresor y tenemos el símbolo de un motor, o sea, un compresor y el símbolo del motor, que se conecta con el evaporador que está en la parte inferior a través, y tenemos aquí un transmisor de flujo, FT. Y así tenemos varios símbolos, ¿no? Por ejemplo, en el evaporador tenemos un transmisor de temperatura en la parte superior, del lado derecho, y del lado izquierdo tengo una válvula donde entra steam, que es un vapor. ¿Sí? Y la válvula dice dice TV, es una válvula de temperatura. ¿No? En la parte inferior de ese evaporador tengo un LI, que es un indicador de nivel. Y más abajo hay otra válvula, donde entra un fluido, se llama LB, válvula de nivel. Este otro símbolo que podemos ver aquí, este otro plano, un diagrama de instrumentación y tuberías, podemos observar, por ejemplo, que es un control de nivel, más o menos lo que yo hice ahorita, ¿eh? Pero en este caso, tengo el flujo que entra y un flujo que sale. El que sale libre porque no tiene válvula. Pero el que entra sí tiene una válvula allí. Una válvula de control. Y dice FO. Ese FO significa que fail open. Fail open es que si hay una falla, ella se abre. Y es lo que significa fail open. Que ante una falla, la válvula se va a abrir. Entonces vean que esto representa un lazo de control de nivel. Un transmisor de nivel, LT en la parte superior del tanque, un disco, y pertenece al lazo 203. Ese es el lazo de control, en este caso. Una línea punteada eléctrica que va hasta un controlador indicador de nivel, LIC. Siempre la variable va de primera y después van las funciones, porque está en inglés. Lever Indication Control. Entonces, control indicador de nivel. Vean que también en el centro hay un LI, que es un indicador de nivel con una rayita en el medio. Quiere decir que está ubicado en un panel, en el panel de control, igual donde está el controlador. A diferencia del LT, que no tiene la rayita. Quiere decir que el LT está en el proceso, en la planta. En que el LI y el LIC está en un gabinete en la sala de control. Y luego tengo aquí la válvula de control que también pertenece al mismo lazo, 203. Entonces es una representación sencilla de un lazo de control, muy similar a la que yo representé en el esquema, ¿no? La que hicimos ahorita, ¿no? Luego tenemos aquí otro lazo. En este caso tenemos otro tanque donde por un lado entra agua y por el lado izquierdo de ese que entra la pasta, ¿no? La pasta, porque esto parece que es para hacer jugo. Porque abajo dice que sale jugo. Quiere decir que por el del otro lado sale, entra el zumo. Se mezcla con agua y obtenemos un jugo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un controlador en la parte superior, control indicador de nivel. Y vean que dice lazo 121. Vean que el lado derecho y el lado izquierdo hay dos válvulas. Una dice 121A y 121B. Eso que se le colocó, ese sufijo A y B, se usa cuando el tag es similar en los instrumentos. Como hemos dicho, los tags tienen que ser diferentes. Por eso, cuando hay similitud en los tags, se le agregan sufijos para diferenciarlos. Entonces, la primera válvula se llama LV 121A y la segunda válvula se llama LV 121B. Y así el tag es diferente para una y para la otra. Y en este último esquema que estamos presentando, podemos observar varias cosas. En este caso tenemos en la parte superior, eso es una caldera. El símbolo que pusimos es de una caldera. Entra agua en la parte superior y sale vapor por la parte superior. Por el lado, por el lado izquierdo entra agua y sale vapor por la parte superior. Y ahí hay unos lazos de control. Del lado izquierdo tengo un lazo de control de nivel. Hay un transmisor de nivel del lazo 103. Mide el nivel de la caldera
Después hay un controlador indicador de nivel, 103, y un LI, que es el convertidor IP. Todo eso pertenece al lazo 103. ¿Qué es lo que falta allí? Falta la indicación de la válvula, porque ahí faltaría colocar LV103, que es el nombre de la válvula. Del lado derecho de ese mismo tanque, tengo el lazo 100. En este caso es un lazo abierto. Abierto porque solamente estoy midiendo. Y ve que no hay más nada, no hay control. Solamente estoy midiendo. Entonces se identifica como que es un lazo abierto que está allí sin control. Tengo un transmisor de presión del lazo 100 y un indicador de presión del lazo 100. Entonces, ahí estamos midiendo la presión del tubo de vapor que está ahí en la parte superior. En la parte inferior de esa representación tengo una entrada de combustible y la entrada de aire. Por eso es que desmonco una caldera, porque en la parte superior es el domo de la caldera, donde se produce vapor, y en la parte inferior lo que tenemos es la combustión, o sea, el calentamiento de la caldera. Entonces entra un combustible y entra aire. Y ambos tienen su lazo de control, pero cuando entra combustible, tengo un lazo de control de flujo. Cuando entra combustible, el lazo es el 101, FT 101, FIT 101A, FIC 101 y FY 101C. Entonces ahí tenemos esa representación. Y en la parte inferior tengo otro lazo, el lazo 102. Tengo igual un transmisor de flujo, 102, un transmisor indicador de flujo, 102A, un controlador indicador de flujo, 102, y un convertidor IP, 102. Entonces ahí hay 4 lazos de control, lazo 100, 101, 102 y 103. ¿Sí? Bueno, estos son las representaciones de los planos. Entonces aquí es importante que recordemos entonces las cosas que hemos visto. Aquí. Por un lado, ¿sí? Hemos visto lo que es el lazo de control, lazo abierto y lazo cerrado. Hemos visto los elementos que forman un lazo de control. Vaga a decir, el proceso, la señal controlada, que es la salida del proceso, la señal que se mide, el medidor o transmisor, el bloque controlador que recibe la resta de la señal medida versus la señal deseada, el set point. Luego hay un bloque de perturbación que se señala como una entrada de suma, un sumador. Tenemos también el bloque de actuador, que es el que finalmente modifica la variable del proceso para conseguir el valor deseado, ¿no? Son los elementos que forman un lazo de control y se representan simbólicamente como unas cajitas, unas flechas y unos sumadores. Luego vimos que existen diversos instrumentos allí. Instrumentos de medición, instrumentos de actuación para modificar la variable. En caso del instrumento de medición, tenemos instrumentos de medición de nivel, de temperatura, de humedad, de caudal, pH. O sea, hay diversidad de tipos de instrumentos. En este caso, vimos las 4 variables más importantes. Claro, no vimos todos los instrumentos de esa variable, sino vimos algunos. En el caso de la medición de presión, por ejemplo, vimos lo que era el manómetro para medir presión, ¿no? Que es un instrumento típico, y vimos también los de presión diferencial. En el caso de la medición de caudal, vimos los medidores de presión diferencial para medir caudal. En este caso estaba la placa orificio, por ejemplo, y el Venturi. También vimos otros medidores como los medidores electromagnéticos para medir caudal. Y bueno, yo les coloqué unos videos allí que van a poder descargar que tienen que ver con estos medidores. En el caso de la medición de nivel, destacamos que había la medición de nivel de líquidos y la medición de nivel de sólidos. En el caso de la medición de nivel de líquidos, colocamos varios casos. La medición directa, como el uso de sondas o tubos de vidrio. En el caso de la medición por presión hidrostática, que era utilizando, por ejemplo, manómetros o transmisores de presión diferencial. En el caso del empuje de líquido, hablamos del flotador, entre otros medidores. También medimos los medidores radioactivos y de ultrasonido, el cual
son importantes cuando no tenemos acceso al interior del tanque. Y en el caso de la medición de temperatura, mencionamos que hay 3 escalas importantes, que es la escala Celsius, la escala del Fahrenheit que usan en Estados Unidos y la escala del Kelvin que utilizamos el resto del planeta, que es el Sistema Internacional de Unidades. Mencionamos que hay una equivalencia entre todas estas escalas. Y con respecto a los medidores, mencionamos varios tipos, ¿verdad? Por lo menos los medidores de expansión, que son los medidores, por ejemplo, de cristal, el medidor de bulbo y capilar. También mencionamos los que están los medidores bimetálicos, que están formados por 2 metales, que sirven para medir y controlar. También mencionamos que existen los medidores que están de moda ahorita, los pirómetros, que son medidores sin contacto, que trabajan detectando la radiación emitida por los cuerpos, que se utiliza ahorita por el COVID bastante. Y en la parte industrial tenemos los medidores más usados, que son los medidores de los termoeléctricos, los termorresistivos. En este caso estamos hablando de las termoresistencias, como la PT100 o el termistor. Y en el caso de los termoeléctricos estamos hablando de los sensores tipo termopar o termocupla, ¿no? Son las cosas que hemos estado viendo estos 2 días, ¿no? Con eso cerramos esta parte de instrumentación. Como les dije, yo les dejo en el ambiente de aprendizaje en internet toda esta PPT más los videos, más un extracto de las normas ISA para elaborar los planos PGID que van a necesitar posteriormente. ¿Qué vamos a ver a continuación? Bueno, la semana que viene vamos a ver un poco la parte matemática, los modelos, la modelación de los procesos industriales. Creo que veremos algo de la plaza, o sea, una cosa rápida con respecto a eso, porque lo van a necesitar para algunas cosas que se van a realizar posteriormente, ¿sí? Y bueno, creo que vamos a ver aquí una cosa. Ok, tenemos tiempo todavía. Muy bien, entonces la semana que viene veremos la parte de la modelación matemática y ahí estaremos a 2 semanas del trabajo final, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ya la entrega de la asignación final para que la vayan preparando, ¿no? La tarea que van a tener que desarrollar como primera evaluación, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, porque bueno, hablo y no le doy chance que puedan participar. Lamento las fallas que he tenido hoy. No, verdad que no sé por qué el sistema no me deja compartir, ¿sí? Pero bueno, por lo menos hemos tratado de dar todas las actividades y ya ustedes pueden ver los videos en la comodidad de su casa. Bueno, si no tienen preguntas,